Comenzó como un punto débil en la negrura del espacio, tan tenue y lejano que apenas merecía atención. Sin embargo, aquella diminuta chispa se ha convertido en uno de los enigmas más desconcertantes de la astronomía moderna. El objeto conocido como 3 Atlas no es un cometa común. Su acercamiento a Marte ha dejado atónitos a los científicos, no tanto por lo que hace, sino por lo que parece negarse a hacer. No se comporta como un cometa, no brilla como tal, y su movimiento desafía las leyes esperadas. Su composición química es ajena a todo lo observado hasta ahora. Su trayectoria rompe con la probabilidad, y las coincidencias que rodean su ruta resultan demasiado precisas para ignorarlas. Cuando 3 Atlas se aproximó a Marte, no se limitó a pasar, mostró un comportamiento que parecía más fruto de una voluntad que del azar. Lo que este visitante interestelar oculta podría superar cualquier hallazgo de nuestra era. Al analizar su composición, los investigadores esperaban hallar el patrón típico de los viajeros helados procedentes de los límites del sistema solar: agua congelada, compuestos de hidrógeno y trazas de carbono. Lo que encontraron fue justo lo contrario. 3 Atlas contiene grandes cantidades de dióxido de carbono, menores proporciones de monóxido de carbono y apenas restos de agua, una inversión exacta de lo que define a un cometa convencional. Su química no corresponde a los confines helados de un sistema estelar joven, sino que se asemeja más a la atmósfera de Marte, dominada por codos y procesos de oxidación. Esto sugiere que 3 Atlas podría haberse originado en un entorno planetario cálido y mineral, no en un glaciar cósmico. Algunos científicos proponen que sea un fragmento de un planeta similar a Marte, arrancado hace eones, y que vagó por el espacio hasta ser atraído de nuevo por la gravedad. Pero la duda más inquietante sigue abierta. ¿Regresó por sí mismo? Su recorrido por el sistema solar tampoco parece casual. Mientras avanzaba, realizó maniobras casi perfectas, rozando varios planetas y evitando por escaso margen la Tierra. Cada asistencia gravitacional parecía planificada, guiándolo en una órbita triangular alineada con el plano del sistema solar. Al alcanzar el resplandor del Sol desapareció de los instrumentos, como si se escondiera, y al reaparecer se dirigía directamente hacia Marte. Su precisión hizo pensar que el objeto había calculado su propia ruta, utilizando las fuerzas gravitacionales con una exactitud quirúrgica para alcanzar un único destino. Durante su paso junto al planeta rojo, su brillo aumentó sin razón aparente y liberó gases que debieron alterar su curso, pero su trayectoria permaneció intacta, como si navegara de forma controlada. A esa rareza se sumó su extraña composición. Los instrumentos detectaron níquel y hierro en proporciones imposibles de explicar. La relación entre ambos metales era tan extrema que rompía cualquier modelo conocido. A las temperaturas del espacio deberían permanecer sólidos, sin posibilidad de volatilizarse. Y sin embargo, en torno a 3 Atlas flotaban en forma gaseosa, emitiendo un tenue resplandor. Algunos interpretaron esto como evidencia de un calor interno muy elevado o de algún mecanismo capaz de liberar los metales de forma deliberada. Un investigador observó que la mezcla se asemejaba más a una aleación fabricada que a una combinación natural. La ausencia casi total de silicatos, azufre o volátiles comunes reforzaba esa impresión. ¿Y si no era un fragmento natural, sino tecnología camuflada en roca y hielo? La coincidencia más inquietante surgió al trazar su trayectoria hacia atrás. Pasaba por la misma región del cielo donde en 1977 se detectó la famosa señal WOW. La probabilidad estadística de esa coincidencia era inferior al 1%. Dos sucesos separados por décadas y espacio, conectados por una misma línea invisible. Si 3 Atlas procediera de un planeta como Marte, ¿podría aportar rastros de su historia o de sus creadores? Su resplandor verdoso añadía otro enigma, un color que ningún material conocido en su coma podría producir. Nadie sabe aún qué lo alimenta. Durante su paso junto a Marte, todas las ondas orbitando el planeta apuntaron hacia él. Lo que registraron no se parecía a nada visto antes. La envoltura del objeto se expandía de forma geométrica, formando arcos en lugar de nubes caóticas, como si respondiera al campo magnético marciano. El orbitador MAVEN detectó picos de ionización en la atmósfera que seguían la estela del cometa con precisión. Por unos instantes, Marte brilló con una aurora débil no causada por el viento solar, sino por la presencia de 3 Atlas. Luego todo cesó. El objeto siguió su curso, pero la atmósfera marciana había cambiado,
con trazas de isótopos exóticos imposibles de generar por procesos naturales. Los datos enviados a la Tierra se interrumpieron repentinamente y algunos archivos fueron clasificados. Sin embargo, astrónomos independientes detectaron un eco de radio entre Marte y el objeto, un pulso rítmico cuya frecuencia formaba una espiral al representarse como secuencia temporal, la misma proporción que rige órbitas planetarias y galaxias. Para algunos fue la prueba de que 3 Atlas no reaccionaba al azar, sino que se comunicaba, quizá con el propio Marte. Semanas después, un hallazgo aún más desconcertante apareció en los registros espectrales. Durante un instante, la luz reflejada por 3 Atlas se duplicó en 2 espectros idénticos y opuestos, como si hubiera generado una copia de sí mismo. No era una ilusión óptica, sino una interferencia real, una especie de reflejo holográfico. Algunos sugirieron resonancia cuántica o una tecnología capaz de doblar la luz para ocultar su forma real. Esto implicaría que 3 Atlas puede decidir cómo ser percibido. Cuando se trazó su trayectoria, se descubrió que formaba una figura geométrica perfecta entre Marte, la Tierra y el Sol, un triángulo casi equilátero cuyos vértices coincidían con nodos gravitacionales. En su interior se repetía un patrón en espiral centrado en Marte, idéntico al ritmo detectado en la señal WOW.no. La posibilidad de que esto fuera casual era inferior al 1%. Parecía que 3 Atlas seguía una ruta calculada, regresando a un punto cósmico marcado hace décadas por un mensaje que aún no comprendemos. Poco después, los satélites detectaron vibraciones rítmicas en Marte, pulsos diminutos sincronizados con la última frecuencia registrada del objeto. No eran temblores geológicos, provenían del subsuelo marciano.com. Al mapearlos, formaban 3 anillos concéntricos centrados en la zona donde 3 Atlas había pasado más cerca. Durante cada pulso, la atmósfera se ionizaba ligeramente, generando destellos eléctricos visibles desde la órbita. El planeta parecía responder, como si algo bajo su superficie hubiera despertado y siguiera el compás de 3 Atlas. Días más tarde, el orbitador marciano detectó reflejos metálicos alineados con la trayectoria del visitante. Nadie ha explicado aún qué los produjo. Las imágenes de alta resolución revelaron algo aún más desconcertante. Minúsculos fragmentos con formas geométricas brillaban sobre la arena marciana. No eran rocas. Sus superficies reflejaban la luz en ángulos uniformes y su composición espectral coincidía exactamente con la proporción de níquel y hierro detectada en los gases de 3 Atlas. De algún modo, durante su paso cercano, fragmentos del objeto o de algo que había liberado llegaron intactos a la superficie de Marte. No estaban dispersos al azar, sino colocados en una línea perfectamente ordenada, cada pieza equidistante de la siguiente. Al medir la separación, los científicos descubrieron que seguía la misma secuencia matemática presente en las frecuencias de la señal WOW. La implicación era inquietante. No eran restos, eran marcadores. Poco después, Marte se iluminó brevemente. Telescopios de todo el mundo, desde Chile hasta Canarias, informaron de un destello verde procedente del hemisferio oscuro del planeta. Duró solo unos segundos, pero bastó para que los orbitadores detectaran un aumento súbito de radiación y una ráfaga de ruido de radio en la misma banda estrecha asociada con 3 Atlas. El origen coincidía exactamente con el área donde se habían hallado los fragmentos metálicos. Era como si se hubieran activado, comunicando o transmitiendo algo al espacio. Algunos científicos sugirieron una reacción fotoquímica provocada por la luz solar. Otros, de forma más reservada, pensaron en una red mayor, dispositivos que habían permanecido inactivos hasta que el paso de 3 Atlas los reactivó. Fuera cual fuese la causa, el momento era exacto. El destello apareció justo cuando Marte giró hacia la región del cielo donde el objeto había desaparecido. Una especie de respuesta codificada enviada al vacío. Después de aquel resplandor, todo se detuvo. Los temblores cesaron, las señales desaparecieron y Marte quedó en silencio. Sin embargo, las antenas de espacio profundo captaron algo nuevo, un zumbido grave y lento que no provenía del planeta, sino de la dirección donde 3 Atlas se había desvanecido tras el Sol. La señal era débil, pero su patrón resultaba inconfundible, el mismo ritmo que unía la señal WOW con los fragmentos marcianos. Parecía que 3 Atlas había dejado algo atrás y ahora esperaba una respuesta. En la NASA se habló de una posible interferencia solar, aunque algunos científicos notaron un detalle escalofriante.
La amplitud de la señal crecía lentamente, siguiendo el giro de Marte, como si algo más allá del Sol escuchara, y el planeta empezara a contestar. A medida que el zumbido aumentaba, los observatorios de todo el mundo comenzaron a registrar pequeñas distorsiones en múltiples bandas de comunicación. Satélites, sondas espaciales e incluso radares militares experimentaban interferencias cíclicas. Al principio parecían simples ruidos, pero tras analizarlas, emergió un patrón sorprendente, una forma de onda que imitaba la órbita de Marte. Dentro de esas oscilaciones se escondían armónicos menores, espirales que reproducían con precisión la trayectoria seguida por 3 atlas. El hallazgo era asombroso. Aquello no era ruido, era una huella cósmica, una firma orbital grabada en el tejido electromagnético del espacio. Al triangular su origen, los científicos descubrieron lo imposible. La fuente no era un punto, sino toda la órbita marciana, como si el propio planeta, su atmósfera y los fragmentos metálicos se hubieran convertido en un transmisor gigantesco. Semanas después, cuando el zumbido alcanzó su máxima intensidad, el resplandor verde regresó, pero esta vez desde el espacio profundo. Los telescopios detectaron débiles destellos esmeralda cerca de las coordenadas donde 3 atlas había desaparecido. En un principio se pensó en un reflejo solar, pero el análisis espectroscópico reveló otra historia. La luz no se reflejaba, se emitía, pulsando al mismo ritmo que el nuevo pulso electromagnético de Marte. Cada destello duraba exactamente lo mismo que una rotación marciana, como si imitara su día. Al graficarse, las pulsaciones formaban un patrón binario, encendidos y apagados que repetían la misma proporción de frecuencias de la señal WOW. Algunos investigadores comenzaron a plantear lo impensable. 3 atlas no había pasado junto a Marte, lo había activado. Aquella luz verde no era comunicación, era confirmación, una respuesta desde la oscuridad que certificaba que el vínculo se había establecido. Las imágenes del telescopio James Webb mostraron después algo nuevo. Un arco semitransparente se formaba en la penumbra, más allá de la órbita de Marte. No era polvo ni plasma, sino una estructura perfectamente simétrica que brillaba débilmente en el infrarrojo. Se extendía millones de kilómetros y estaba compuesta por nodos equidistantes, cada uno con la misma firma espectral rica en dióxido de carbono que 3 atlas. En otras palabras, fragmentos del objeto se habían reorganizado en una inmensa estructura circular alrededor del planeta Ponto. Actuaba como una lente que concentraba radiación solar hacia el Sol en pulsos rítmicos. Algunos lo atribuyeron a un fenómeno de resonancia natural. Otros vieron en ello un diseño deliberado, el inicio de un mecanismo tipo Dyson destinado no a recolectar energía, sino a redirigirla. En el centro de aquella geometría, exactamente, se encontraba Marte, como si estuviera siendo envuelto por una frontera invisible. Entonces ocurrió algo que enmudeció, incluso a los escépticos. Cuando la estructura alcanzó su alineación total, los observatorios solares registraron una anomalía breve pero potente, una onda de radiación de baja frecuencia que atravesó la corona del Sol y siguió su camino, exactamente en la dirección de donde había llegado 3 atlas. La señal era coherente, estructurada y con proporciones matemáticas que coincidían con las detectadas entre el cometa y Marte. Lo más sorprendente fue su periodicidad. Cada 37 minutos, la onda se repetía con más fuerza, como si el sistema estuviera calibrándose o aprendiendo. Representada en 3 dimensiones, formaba una espiral que se expandía hacia el espacio profundo, un mapa que apuntaba más allá de nuestro sistema solar. Los científicos solo pudieron coincidir en un punto. No era energía aleatoria, era una transmisión. Tal vez un mensaje enviado de regreso o una señal destinada a activar algo oculto en la oscuridad. Pero lo cierto es que 3 atlas no había pasado por casualidad. Había iniciado un proceso y Marte formaba ya parte de él. Después, todo se detuvo. Los destellos verdes se apagaron, el zumbido cesó y Marte volvió al silencio. La gran estructura que lo rodeaba se desvaneció, dejando solo un leve rastro electromagnético. A simple vista, el sistema solar parecía en calma, pero entre el ruido de fondo del espacio se registró una última transmisión. No provenía de Marte ni de 3 atlas, sino del extremo opuesto, como si algo allá afuera estuviera respondiendo. Al decodificarla, el resultado heló a los expertos. No era ruido, era una secuencia de proporciones armónicas que al representarse en 3 dimensiones mostraban una figura clara, nuestro sistema solar completo, con cada órbita
y cada planeta a escala. Todos estaban allí, excepto uno. Marte no era rojo, brillaba en verde, pulsante. A su lado, en el borde de la espiral, aparecía un único símbolo repitiéndose una y otra vez, la misma forma de onda registrada en 1977, la señal WOW. Desde entonces, la comunidad científica debate su significado. Algunos creen que 3 Atlas despertó una resonancia natural dormida, una especie de eco planetario que imita inteligencia. Otros están convencidos de que fue un acto deliberado, que el objeto era una sonda que regresó al lugar que ya había visitado, reactivando algo bajo la superficie marciana antes de enviar su informe final. Nadie puede explicar, sin embargo, cómo ese último eco, ahora más allá de Plutón, sigue repitiéndose en el fondo de cada radiotelescopio del planeta. La señal se expande, débil pero constante, imposible de bloquear, como si el mensaje no estuviera dirigido a un mundo, sino a cualquiera que escuche. Quizá 3 Atlas no fue un intruso, quizá era una llave que abrió un sistema que llevaba esperando en silencio desde antes de que la humanidad levantara la vista al cielo. Tal vez Marte no fue elegido por azar, tal vez fue origen. Si las trayectorias, las alineaciones y la geometría repetida no son coincidencia, la verdad resulta aún más perturbadora. 3 Atlas no cruzó el sistema solar, regresó a casa, y ahora, en algún punto más allá del Sol, la señal sigue creciendo, respondiendo o preparando la siguiente fase de lo que comenzó aquí.